Hola, muy buen día. Bienvenidos a todas y a todos a este tercer día de nuestra tercera edición de Creo MX 2021. Muchas gracias a las emprendedoras, a los emprendedores, a las empresarias, a los empresarios que nos acompañan el día de hoy, estudiantes y estudiantes. Qué gusto recibirlos, estamos muy contentos y de verdad arrancamos el tercer día con una invitada de lujo. De verdad me da muchísimo gusto saludar a Ana María Telles. Qué gusto saludarte, Ana María. Muchas gracias por compartirnos tu ponencia el día de hoy. Ana María Telles Núñez es fundadora del viaje de Tierra Pura, uno de los principales problemas al que nos enfrentamos y que impacta directamente a nuestros hijos es que la educación convencional que nosotros recibimos no está fundamentada en desarrollar personas felices, exitosas sí, felices no tanto quizá. Breve, la semblanza de Ana cuenta con 18 años de experiencia ayudando al crecimiento de marcas en diferentes geografías del mundo. Hace un año decidió empezar a ayudar a crecer a las personas y a las familias que están de estas marcas o negocios. Es Happiness Trainer, certificada por Happiness Studies Academy, y se dedica a crear experiencias que ayuden a los demás a tomar una mayor conciencia de su nivel de felicidad y darles herramientas para experimentar más felicidad en sus vidas, profesiones y roles. De verdad, Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy convencido de que va a ser una plática muy benéfica para cada uno de nosotros y no va a perder ni un segundo. Muchas gracias, Ana. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación y a todos los que están aquí invirtiendo su tiempo en un tema que de pronto pues no es tan común y que a mí me parece súper apasionante e importante que la mayor cantidad de personas en México y en el mundo conozcan. Ya como me presentaron, pues yo soy Ana María, yo soy colombiana, pero vivo en México ya hace casi 11 años, estoy casada hace, sí, más o menos 11 años, y tengo dos hijos, una niña de 6 años y un hijo de 2 años. Soy profesional en la administración de empresas, esto lo digo porque no soy psicóloga, digamos que no tengo una profesión, digamos, que esté totalmente enfocada a este tema de la felicidad, sin embargo es algo que me ha apasionado durante toda mi vida, este tema tan relevante. Realmente como que he tenido experiencias personales, pues lo digo abiertamente, en donde he experimentado depresión, por más de que he tenido trabajos increíbles, una familia espectacular, todo aparentemente en mi vida ha estado muy bien, pero este tema de la depresión es algo que, digamos, pues golpea a muchísimas personas en el mundo sin razones de pronto aparentes, ¿no? Entonces esto es algo que la felicidad a mí me ha interesado mucho. Cómo lograr que mis hijos desde pequeños, los niños desde pequeños, las empresas, los equipos de trabajo puedan de verdad orientarse a una verdadera felicidad para ser más productivos, más creativos, mejores personas en el mundo. Es por esto que me certifiqué con el doctor en psicología positiva, muy famoso en Harvard porque dio la clase más popular en Harvard durante muchos años porque empezó a interesarle muchísimo a mucha gente. Él se llama Tal Ben Shahar y él abrió una academia que es el Happiness Studies Academy. Y estoy certificada con él, muy orgullosa de esto. Practico meditación hace 8 años, que eso también lo practico desde el punto de vista también científico para analizar la mente. Y hoy, como les decía, mi misión es compartir este conocimiento con ustedes y esta experiencia desde el punto de vista personal, pero hoy le quiero dar también un enfoque a nivel empresarial y de equipos de trabajo para que ustedes se vayan motivados a implementarlo en sus negocios, en sus empresas, a hablar de este tema. ¿Por qué hablar hoy de felicidad, no? Pues digamos que este ha sido un tema que ha estado en el pensamiento humano desde hace miles de años, ¿no? Tanto filósofos, maestros, científicos, incluso políticos han implementado políticas públicas de felicidad en sus países. Muchas mentes brillantes han tomado cartas en el asunto de la felicidad y es que yo creo que, pues, al igual que este señor que está aquí, que es Aristóteles, la felicidad pues es como el objetivo último del ser humano, ¿no? Entonces esto es algo bien importante y que ahora está respaldado por la ciencia, afortunadamente. Sin embargo, uno de los problemas de la actualidad y ahora con todo lo que hemos vivido a través de la pandemia, más que todo esto se ha incrementado bastante. Hoy en día hay más personas infelices que antes, ya que la mayoría de nosotros, incluyéndome, no entendemos qué es la felicidad y estamos buscándola en lugares equivocados, pensando que la vamos a alcanzar en algún momento si conseguimos tal cosa, ¿no? Y esa ha sido como que la forma de operar de nosotros desde hace miles de años.
Hoy, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 280 millones de personas en el mundo están diagnosticadas oficialmente con depresión. Y digo diagnosticadas oficialmente porque este número, estoy segura, es muchísimo más grande. Personas que hoy sufren de depresión y no lo dicen, personas que sufren trastornos de ansiedad y también lo viven solas, no lo comunican, no van a donde un profesional. Y estos números no quedan registrados, desafortunadamente. Familias con recursos económicos escasos que no pueden darse el lujo de acudir a una terapia o de acudir a buscar ayuda para tratar este tipo de enfermedad o de condición, pues eso no queda registrado en la Organización Mundial de la Salud. Pero el caso es que es una enfermedad pues, que está ahí, ¿no? Es una condición que está ahí. Y desde el punto de vista que lo quiero abarcar hoy, realmente son pocas las empresas, equipos de trabajo, organizaciones, como lo queremos llamar, que han adoptado una filosofía, digamos que bien fundamentada, en donde los empleados sean el centro de la estrategia, ofreciéndoles ya sea herramientas tecnológicas, espacios, condiciones óptimas para ser más felices y más productivos. Sí se ha dado, digamos que un avance importante y desde que yo he sido, digamos que productivamente pues, hablando, trabajé en empresas como Unilever, por ejemplo, y Nestlé, sin duda, multinacionales o empresas incluso más pequeñas como estas, sí tenían implementados programas de bienestar, de nutrición, ¿no? Pero en mi opinión personal, y aquí de pronto pues hay debate, eh, sí hay un gran camino por recorrer en términos de la felicidad integral de la que les voy a hablar hoy. Eh, Sigue habiendo una política en países, sobre todo latinoamericanos o como México, en Europa, digamos que no tanto, Estados Unidos está más avanzado, en donde la productividad se mide más, es por tiempo trabajado, por entregables, más cantidad de entregables en un día. Y esto realmente está afectando a la sociedad y a las personas, no solo en su productividad en el trabajo, sino en su vida personal, ¿no? Entonces, sí admiro mucho las empresas que están dando un gran paso en esto y mi objetivo hoy es que ustedes salgan con esta espinita de querer investigar más sobre esto y poder implementar estrategias más eficientes y eficaces para sus empleados. Pero bueno, antes de empezar un poco por aquí, a mí sí me gustaría que se tomaran 2 minutos, ustedes ya sea si quieren escribirlo o si quieren pensarlo, en qué es la felicidad para ustedes, ¿no? Cada quien tiene un concepto y una definición muy personal de felicidad. Los mejores filósofos lo han tratado de definir y digamos que yo hoy vengo a traerles una definición bastante completa o una postura bastante completa al respecto, pero me interesa mucho que ustedes reflexionen durante unos segundos qué es la felicidad para ustedes, con qué palabras lo asocian, ¿no? Entonces les voy a dar un minutito, yo sé que no es mucho, para que puedan ustedes reflexionar o tomar nota. Entonces lo voy a tomar acá por cronómetro, un minuto y medio, para que ustedes puedan tomarse ese espacio, lo que se les venga a la cabeza, palabras, una frase, lo que ustedes quieran. No se preocupen si no tienen tanta claridad, porque incluso yo que estoy estudiando el tema hace tantos años, tampoco crean que tengo tanta claridad en una definición, ¿no? Eh, pero bueno, unos segunditos más y se les vienen otras palabras a la cabeza de con lo que ustedes asocian la felicidad. No hay respuestas buenas o malas. Son de esas cosas en que no hay respuestas buenas o malas. Mi intención hoy es como más guiarlos
hacia un concepto mucho más completo, que ustedes puedan entender con su mente a nivel racional, pero después lo que me interesa mucho es que pues eso lo puedan incluso hasta llevar a la práctica, tanto ustedes como sus equipos de trabajo. Y bueno, la mayoría de personas, con excepciones evidentemente, asociamos la felicidad, puede ser cuando yo tenga más dinero, me voy a hacer más feliz, cuando compre una casa más grande, seguro me voy a sentir más feliz, cuando tenga hijos que no he podido tener, voy a ser más feliz, cuando tenga tiempo y condiciones para viajar, voy a ser más feliz, cuando me cure de esta enfermedad y tenga salud, voy a ser más feliz. La mayoría, me refiero a estudios que se han hecho en donde se ven las estadísticas, la mayoría de personas tendemos a asociar la felicidad con este tipo de situaciones, no necesariamente económicas, pero sí un poco externas, ¿no? Que nos ayudan a experimentar ciertas emociones. Y también asociamos mayor felicidad a sentir una menor frustración en el día a día, una menor ansiedad, menos envidia posiblemente, menos rabia, no tener miedo. Eso es como que lo que hace el cerebro en un inicio cuando le preguntamos cómo asocia la felicidad, más que o menos que, ¿no? Y eso es porque la educación que hemos recibido, básicamente, pues esto, o sea, ha sido la educación que hemos recibido desde que somos chiquitos, eh, en donde este tema de gratificación, premios, etcétera, castigos, o sea, muchas cosas tienen que ver, y donde eso se está revaluando mucho a nivel educativo. Pero bueno, nosotros, la mayoría de nosotros, en la edad que tenemos, pues asociamos la felicidad con placer, ¿no? O con un estado posiblemente que alcanzaremos cuando alcancemos ciertas metas en el futuro, ¿no? Y nosotros al sentir eso, pues le estamos pasando, digamos que esa educación emocional a nuestros hijos, pues es inevitable, o a las generaciones del futuro, ¿no? Eh, Sin embargo, la ciencia, tanto de la felicidad como la ciencia de la mente, ha descubierto, y hoy en día me encanta porque puedo hablar de ciencia, ¿no? No es un tema como que esotérico o que algunas personas lo hablan porque no, esto ya está basado en estudios científicos en donde se ha descubierto que la felicidad es una habilidad que se puede aprender como cualquier otra, como aprender matemáticas, como aprender a restar y a sumar, y que como todas las habilidades, sí requiere un esfuerzo de parte nuestra para desarrollar ese entendimiento primero con la mente, digamos con nuestra, a nivel racional, de la verdadera naturaleza de la realidad. Una vez nosotros aprendamos esa habilidad, vamos a poder llevarla a la práctica para que baje a nuestro corazón y así después a la acción por medio de implementación de hábitos. Entonces esto para mí ha sido una maravillosa noticia porque pues sí da una esperanza en términos de que eh, personas que antes creían que la genética, digamos, iba a basar sus condiciones de experiencia de vida, o sea, de pronto generaciones pasadas que hubieran sufrido de ciertos trastornos, eso me iba a mí ya, digamos que a definir cómo iba a ser mi experiencia de vida, eso ya está probado, que el mayor porcentaje está realmente orientado a lo que nosotros podamos hacer para vivir más felices, lo que está en nuestras manos, o sea, no dependemos ni de nuestra genética ni de nuestro entorno realmente para poder experimentar la felicidad. Es una habilidad que nos corresponde a nosotros aprender y practicar. Eh, y digamos que lo que se ha descubierto aquí es que el nivel de felicidad que nosotros experimentamos hoy puede elevarse de manera significativa si nosotros logramos desarrollar nuestra vida de una manera integral. La palabra en español es esta, integralidad, en inglés se llama wholeness, que es la totalidad del ser, ¿no? Y lo chévere de aquí es que esta mentalidad o esta visión se puede trasladar tanto a empresas como a equipos de trabajo, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas. Esto lo podemos llevar a ese ámbito, ¿no? Eh, y esta integralidad, digamos que consta en esta metodología que les quiero mostrar hoy, consta de 5 pilares, ¿no? Y 5 pilares que deberían estar en perfecto equilibrio para nosotros poder llevar una vida mucho más feliz. No quiere decir que ahora nos estresemos porque no estamos completamente equilibrados en cada uno de estos pétalos de la flor de loto. Eso no quiere decir, pero sí lo interesante es que si nosotros trabajamos cada una de estas cosas con prácticas incluso que parecieran
muy sencillas, eso va a tener un impacto realmente importante en nuestra experiencia de vida, en nuestra productividad en el trabajo, en la creatividad, etcétera. Lo que dice el Happiness Studies Academy es que si una persona puede encontrar una manera de tener una vida espiritualmente significativa, y espiritualmente significativa no significa a nivel de religión per se, una vida con un propósito, con ese calling que le dicen en inglés, con un propósito realmente arraigado a su ser, es un paso bien importante para elevar sus niveles de felicidad. Después, una vida saludable físicamente. Es muy complicado, digamos, que nosotros sentirnos plenos si nuestra salud está tambaleándose, ¿no? Hay condiciones con las que es difícil tratar, yo entiendo eso, y con las que personas aprenden a vivir muchísimos años de una manera muy feliz. Sin embargo, es importante nosotros sí darle una mirada a nuestro cuerpo como una herramienta útil para beneficiarnos nosotros y beneficiar a otros, y por lo tanto buscar la manera de ser lo más saludables posible sin obsesionarnos, ¿no? De una manera realmente saludable, no obsesiva. El otro pilar o la otra parte, otro pétalo de la flor de loto es poder vivir una vida que sea intelectualmente estimulante. Muchos de nosotros, al estar tan sumergidos de pronto en tareas de la casa o en otras tareas, olvidamos un poco esta parte de, no, ahorita digamos le estoy hablando a ustedes como empresas, ¿no? Pero incluso hay personas que han dejado de trabajar o que tienen un periodo, digamos, no relacionado con esa productividad a la que estaban acostumbrados, y esa parte de estimulación intelectual se pierde, y es ahí donde empieza también a aparecer temas de depresión. Entonces debemos buscar la manera de no abandonar esa parte de alimentar nuestra mente con temas que nos interesen, con cosas que nos hagan como sentir apasionados, ¿no? De aprender. Una vida feliz, una vida, digamos que integral, también tiene muchísimo que ver con ser capaces de aprender a conectar realmente con otros, de tener relaciones realmente significativas y no tanto superficiales. Esto aplica muchísimo para los equipos de trabajo. Yo que tengo 18 años de experiencia trabajando en diferentes tipos de empresas, en geografías diferentes, sí notaba mucho que por más de que pasabas 12 horas diarias ahí en la oficina, sí faltaba este tema de conexión. Muchas veces no nos detenemos a entender por qué situación está pasando nuestro colega, qué puede estar viviendo, nos interesa es el entregable o que seamos el equipo que mejor produce esto. Entonces, esa parte, tanto en la vida personal como profesional, es bien importante, en donde debemos implementar estrategias de conexión real con otros. Y por último, en donde nosotros sepamos, a pesar de la educación que hemos tenido, en donde rechazamos las emociones negativas, porque así nos lo han enseñado, en donde evitamos sentirnos con miedo, nerviosos, con de pronto miedo a hablar en público, tristes. Les decimos a nuestros hijos cuando lloran: ay, no llores, no llores, toma este dulce para que no llores. La verdad es que este pilar o este pétalo es bien importante, en donde nosotros, acá dice que es una vida agradable emocionalmente, y eso no quiere decir que solo tengamos emociones positivas, sino que al contrario, sepamos que al ser seres humanos se van a presentar todo el tiempo miles de emociones negativas en nuestro día a día, pero que sepamos que eso es natural, y más bien aprendamos métodos para sobrepasarlas y transformarlas en algo positivo, ¿no? La verdad es que lo triste, digamos, o lo preocupante es que somos una sociedad en general. Estoy generalizando, ¿no? No estoy, digamos, que hablando de cada uno de las personas, porque evidentemente pues, hay excepciones, pero sí tendemos a ser una sociedad en la que nunca estamos satisfechos. Y esto se debe a que la mayoría de personas que somos, productivamente hablando a nivel económico, ¿no? Enfocándolo más hacia la audiencia que tengo hoy, no encontramos el tiempo, siempre estamos buscando excusas para no encontrar el tiempo para desarrollar esa parte integral del ser. No, es que tengo mucho trabajo, 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 y descuido completamente todo lo demás de que hace parte de mi ser. Eh, y empezamos a pensar de pronto en las noches que, a pesar de que estoy enfocada solo en una cosa, pues yo merezco tener todo y creo que soy capaz de tenerlo todo.
pero pues hay un vacío, ¿no? Y creo, y por más de que tenga un empleo súper interesante, trabaje en una empresa increíble, nada es suficiente. Y esto no termina siendo ni siquiera una responsabilidad de la empresa, sino mía, pues porque estoy enfocando muy mal mi energía y me estoy sintiendo incompleto, y es simplemente porque no estoy viendo mi vida como algo integral, ¿no? Y esta es una frase que me encanta de Tal Ben Shahar, que es mi profesor, y él dice que el enfoque en la felicidad como una prioridad es fundamental para la prioridad para la prosperidad, perdón, de las personas, de las comunidades y de las organizaciones. Ya ni siquiera es un tema de mí como persona, en un individuo ajeno a una comunidad o a la sociedad. Incluso se han hecho intervenciones, se han empezado a hacer intervenciones en escuelas en diferentes partes del mundo, en organizaciones, como les digo, porque esto es algo que impacta a los países, impacta a la sociedad en su totalidad. Si no tenemos personas felices, pues no hay un futuro, realmente no hay un futuro que valga la pena vivir. O sea, yo personalmente les digo, yo no quisiera que mis hijos, independientemente de que el entorno sea caótico, como hoy lo está, donde se vean como situaciones muy grises, si ellos no logran entender que depende de ellos, que es su responsabilidad ser felices, y cada persona eso lo siente y se multiplica por las 7.000 millones de personas que habitan el mundo, realmente el futuro sí va a ser muy negro, ¿no? Y cuando alguien, imagínense una persona, pero eso se va multiplicando, se siente así, que nada es suficiente, que nos sentimos como incompletos, pues eso se convierte en un círculo vicioso que afecta, como les digo, a las comunidades, a las empresas, a los países o a los lugares que lideramos. Pero hoy hay varias empresas que quiero mostrarles que han diseñado una cultura empresarial en torno a la felicidad de sus empleados, de sus clientes. Se hablaba mucho hace 2 años que yo trabajaba en el sector de finanzas. mm, Se hablaba mucho y todavía se habla mucho de este customer centric strategy, de estar enfocados en las necesidades y deseos del cliente. Eso está increíble, pero aquí, o sea, es muy importante también ver al cliente como ese cliente interno que son nuestros empleados. Entonces hay varias empresas que han hecho estrategias para empezar a probar y medir resultados positivos en el corto, mediano y largo plazo, y lo han hecho muy bien, y han orientado realmente los valores de marca o de sus marcas a la felicidad. Entonces, son empresas, algunas que conocen, yo digamos que no conocía una específicamente, pero acá les doy 4 ejemplos bien relevantes. Google es muy famosa por esto. Google, digamos que se ha esforzado mucho en adecuar sus instalaciones, en darle a sus empleados como estos beneficios donde puedan ir a hacer ejercicio, donde tengan comida saludable, espacios abiertos, etcétera. Esto ha funcionado bastante bien. Patagonia es una empresa increíble y tiene una política de flexibilidad espectacular en donde, como conoce, digamos, que los deseos y las necesidades de sus empleados a nivel personal, adoptó una política que se llama Let Our People Go Surfing, porque les encanta a los empleados pues estas actividades al aire libre, ir a surfear o ir a escalar. Entonces, les da espacio para que puedan hacer eso, y lo que ha resultado es que son mucho más productivos y creativos porque tienen ese espacio de felicidad en su día a día como parte de su trabajo, ¿no? No como algo en lo que tengo que pedir permiso, en donde lo pospongo porque no hay tiempo, ¿no? Sapos, por ejemplo, se ha ganado durante 6 años consecutivos el lugar a la mejor empresa para trabajar, según en Fortune, y gracias a esa cultura totalmente orientada al valor humano, con estrategias muy sólidas. Hoy no lo vamos a ahondar, digamos que muchísimo en esto porque pues no hay tanto tiempo, pero sí es interesante que lean acerca de Sapos. Y esta es una agencia, 72 and Sony, una agencia que está ubicada en Nueva York, en Ámsterdam y en Los Ángeles, y tiene políticas muy claras que promueven realmente, no a nivel solo de escrita la política, sino de práctica, la apertura en el feedback, el optimismo, la colaboración entre los equipos en todo lo que hacen. Entonces, esto es bien interesante. Hay ejemplos tangibles de empresas que ya lo están haciendo, y de verdad mi sueño es que todas las empresas, por lo menos de México y muchas del mundo, logren, las pequeñas que están fundándose ahorita, las medianas que están saliendo adelante, logren también tener como parte de su estrategia la felicidad. Eh,
Esto lo dicen dos personas pues muy expertas en el tema. Lo leí en el Harvard Business Review y se llama The Making of a Corporate Athlete, ¿no? Y dicen que este Jimmy Tony Schwartz, que en un ambiente corporativo que cambia a la máxima velocidad, desempeñarse constantemente a un alto nivel es más difícil hoy, pero más necesario que nunca. Entonces, eso lo sabemos. O sea, es muy difícil, pero es algo que se necesita. Las empresas, debido a esto, ya no pueden darse el lujo de cubrir únicamente las capacidades cognitivas de sus colaboradores. De el más inteligente, el más capacitado, no. Deben voltear a ver también su bienestar físico, su bienestar emocional y su bienestar espiritual. Cuando las personas se sienten fuertes y resilientes, tanto física, mental, emocional y espiritualmente, probado científicamente, se desempeñan mejor, hay más pasión y durante más tiempo. Las personas ganan, las familias ganan, las empresas ganan. Esto quiere decir que la felicidad sí termina pagando, termina trayendo más dinero, más utilidades. Sonia Lyubomirsky es una experta en la ciencia de la felicidad, incluso tiene un libro increíble que se lo recomiendo mucho que se llama La ciencia de la felicidad. Y ella muestra varios estudios aquí en donde le muestra a las personas y empresas cómo estas estrategias enfocadas a la felicidad de los empleados traen resultados significativamente mejores en el trabajo en equipo, mayor creatividad, mayor motivación y mayor compromiso. Y yo quisiera aquí, digamos que preguntarles si ustedes en las empresas en las que están tienen seguro tienen un departamento de recursos humanos, no lo dudo, ¿no? ¿Qué hace ese departamento de recursos humanos? ¿Está enfocado únicamente a reclutamiento, a políticas de seguimiento de rendimiento? ¿Hay un área especializada en felicidad? Se los pregunto, ¿hay un área enfocada en el bienestar integral de las personas que trabajan con ustedes? Si no es así, si quiero dejarle la espinita de que piensen si es necesario o no tenerlo. Y no es algo que se pueda posponer, porque tendemos a, como es de pronto un tema con el que hemos sobrevivido muchos años, sí, en la ausencia las empresas han sobrevivido. Yo sí les puedo decir que cada vez más la tendencia es que eso es algo totalmente mandatorio y necesario, igual que un departamento de marketing, un departamento de finanzas, de innovación, etcétera. Cada vez van a ser más las empresas que lo van a adoptar y van a crecer en mucho mayor ritmo, y las que no lo hagan se van a quedar atrás porque se van a quedar sin el talento de verdad. La gente que quiera de verdad buena se va a ir a trabajar a estas empresas que lo tienen. Y les quiero preguntar, en este cuadrante es bien interesante. Hoy, ¿dónde se encuentran, no? En un lugar en donde cuánto significado y propósito tienen ustedes como seres humanos en el lugar en donde trabajan, de menor a mayor. O sea, ustedes mismos ubíquense en este cuadrante. ¿Y qué tanto compromiso tienen con su trabajo, con la empresa en la que trabajan o con la empresa que lideran? De menor a mayor, ¿no? Entonces, si pueden, pónganse en la posición de este cuadrante. ¿En dónde se encuentran ustedes? Les doy unos segundos para que se ubiquen en este cuadrante. Y bueno, evidentemente, pues aquí no hay secreto. La realidad es que ojalá todos estuviéramos aquí, ¿no? En el cuadrante en donde hay un gran nivel de propósito por parte nuestra y de significado en lo que hacemos, con un alto nivel de compromiso. Pero la realidad es que somos muy pocos los que nos encontramos aquí. Yo durante muchos años de mi vida, muchos años, y por eso también tomé mi decisión de realizar mi proyecto sola y emprender, estuve aquí. Súper workaholic, con un compromiso, Dios mío, brutal, así, con 4 tazas de café, agotada, exhausta, porque no encontraba cuál era el significado y propósito de mi vida alineado con mi empresa. Esas personas terminan yéndose. ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Terminan de verdad
yéndose a otro lugar, buscando un poco más de significado. Hay consecuencias de verdad importantes en la fuga de talento por estar aquí. La mayoría de nosotros siento que estamos aquí. También tener muchísimo significado y propósito y poco compromiso, pues, estamos dormidos sobre los laureles. Eso tampoco es práctico, ¿no? Tampoco es lo ideal. Y aquí, pues, donde una persona no tiene ni significado ni compromiso, pues, pura confusión, ¿no? Entonces, yo siento que la mayoría de nosotros, por los estudios con los que he leído, estamos en este cuadrante. Realmente muy pocos encontramos esa alineación en el significado y propósito de lo que hacemos, con lo que el significado y propósito de lo que queremos como personas. Y ahí está la tarea difícil, ahí es donde tenemos que trabajar nosotros y las empresas en México y en el mundo. Aquí la conclusión es, entre más felices sean tus equipos de trabajo, más productiva será tu empresa y ese será el mantra que te tendrás que repetir una y otra vez hasta que te lo creas. Personas infelices son menos productivas, personas más felices son más productivas, ¿no? Y por eso les contaba de Google, ¿no? Empresas como Google han invertido muchísimo dinero en apoyar a sus equipos en términos de bienestar integral. Esto ha traído como consecuencia que las personas de verdad usen el tiempo de manera más efectiva y con mayor calidad. Este tema de trabajar 12 horas, de que mi jefe me vea, de que yo tengo que entregar esto más rápido que el otro, eso ya es una estrategia, pero es que ni siquiera les digo antigua, eso ya está súper mandado a recoger. Pero sin embargo, o sea, sí muchas empresas que empiezan a establecer este tema de la felicidad como parte de la estrategia, mm, y recuerdo mucho también que pasaba, por ejemplo, yo estuve ayudando a un par de empresas en su transformación digital. Ya pues, lo digital cada vez agarra pues, ya un vuelo impresionante, pero recuerdo mucho que este tema de transformación digital, y ahora lo asocio mucho con la felicidad, de pronto lo veíamos como algo que el CEO debía imponer y entonces ahora va a haber un departamento de digital y el de digital, pues no funcionaba, pues porque qué importa que el CEO diga que lo digital es importante y que tiene que haber una transformación digital si no se permea como una cultura de verdad, de pleno conocimiento y donde las personas entiendan que el beneficio va a ser enorme. No, el CEO no se puede parar a decir, todos tienen que ser felices y va a haber un departamento de felicidad y todos van, pues eso no va a funcionar, ¿no? Entonces tampoco caer en ese error en donde deba ser algo que se impone, sino realmente en donde todos podamos participar como equipos para diseñar estrategias innovadoras en donde todos podamos sentirnos bien en donde estamos, ¿no? Los líderes, en lugar de imponer, deben empezar a transformar su mindset. Y ahí está, digamos que uno de los retos, porque son las personas que lideran las organizaciones los que deben empezar a interesarse por estos temas y transformar esa mentalidad, eh, empezando a ver que de verdad los empleados y sus clientes, tanto internos como externos, son lo más valioso que tienen. No es la marca, no, son los empleados. Sin empleados y gente detrás, la marca posiblemente viva un tiempo, pero no para siempre, ¿no? Y esto se logra creando, suena fácil, pero pues, entiendo es complicado, creando un ambiente que atraiga, que retenga, una cultura en donde las personas de verdad se sientan valoradas y respetadas, motivadas todos los días, ¿no? Y eso es bien difícil. Yo aquí les quiero dar algunas ideas, algunos tips, terminando, digamos, que la conferencia, para que se vayan ustedes con temas de pronto más prácticos o ideas que puedan ustedes utilizar para pensar si podrían ser una posibilidad en el lugar en donde trabajan, conversarlo, pero sí me interesaría mucho que hoy ustedes se tomaran el tiempo de reflexionar sobre esto. ¿Qué tal si vas hoy e identificas lo que tu empresa hace hoy bien, lo que la hace un buen lugar para trabajar? Y lo escribes. Hoy mi empresa hace esto bien. A nivel de lo que les he venido hablando. ¿Por qué te gusta estar ahí? ¿No? ¿Y qué tal si eso lo conversan, lo refuerzan? Incluso pueden buscar equipos que sean champions de esto, ¿no? De empezar a comunicarlo y replicarlo todos los días, ¿no? En un futuro. Esto va, y quiero que lo hagan, o sea, ojalá lo hagan y vean cómo va empezando a cambiar la mentalidad y el ambiente de sus equipos de trabajo.
Imagínense una reunión en donde ustedes empezaran, antes de hablar del tema al que van a hablar a la junta, eh, diciendo 5 cosas por las que están ahí, positivas por las que están ahí. O cuál es la motivación real para tener esa junta. Queremos que nuestro cliente satisfaga esta necesidad. Queremos que nosotros nos sintamos capaces de eliminar este obstáculo en la vida de los mexicanos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos todos los días nuestras reuniones así? 5 minutos, 3 minutos. Les prometo que el ambiente total del equipo cambia, la mentalidad cambia, todo va a cambiar positivamente. Y es algo muy sencillo de hacer. Esto es algo bien interesante. Yo he trabajado en diferentes tipos de empresas, consumo masivo, financieros, bancos, etcétera. Pero siempre, yo creo, tuve hasta hace un par de años estos temas de evaluaciones de progreso y rendimiento anuales, ¿no? Eh, y sí me chocaba. La verdad es que me chocaba y después la ciencia me dio la razón. Después de todos los papers que he leído de esto, dije, claro, es que esto ya, y no digo que hay muchas empresas que ya lo están implementando, pero a mí en las que me tocó, sí tenía una evaluación semestral y después una anual que definía mi bono, definía muchas cosas, ¿no? Entonces, en el día a día era casi imposible tener una retroalimentación con tus superiores o tus pares incluso. Eh, Eso se veía, una retroalimentación era como el regaño del jefe. Y ahora lo que yo los invito es que sí promuevan cada uno de ustedes cada vez más a una cultura de comunicación abierta, en donde le perdamos el miedo y la sensibilidad a hablar las cosas. De una manera obviamente asertiva y positiva, en donde podamos decir qué es lo que va bien y qué podemos mejorar, pero en tiempo real. Eso cada vez más es mucho mejor que en tiempo real podamos corregir y promover algo que se está haciendo bien, a esperarnos 6 meses, un año a decir esto no funcionó. El costo para las empresas es demasiado alto cuando evaluamos en tan largo plazo a la gente con la que trabajamos. Entonces sí los invito a promover esta cultura de comunicación abierta. Yo en algunos lugares en donde trabajé me encantaba mucho hacer, me gustaba mucho liderando este tema, hacer, digamos que juntas de 15 minutos parados, los stand-up meetings, estábamos parados para no sentarnos y caer en el voy a mirar mi celular o no, sino activamente parados. Y estábamos ciertas personas estratégicas de los equipos y en 15 minutos, si estábamos trabajando en un proyecto específico, cada uno tomaba la palabra 2 minutos y decía lo que estaba haciendo bien alguien y lo que podía mejorar, sin este ánimo de señalar nada, o sea, como que hablándolo en manera de equipo. Y también después decía qué creía que estaba haciendo bien él y qué podía mejorar. Y esto funcionó increíble. Yo lo hacía cada semana con proyectos específicos, entonces tenía proyectos de diferentes temas. Invitaba a la gente que hacía parte del equipo de proyectos a hablar de este tipo de cosas en un espacio de 10, 15 minutos parados, activos, en donde terminábamos incluso hasta muchas veces muertos de la risa y felices de verdad, con un ambiente muy positivo de esa manera de darnos feedback. Entonces también los invito a practicar esto, es muy poderoso. Los invito también a establecer un espíritu de crecimiento, ¿no? Sin duda, esta parte de entrenamiento, de coaching, está mucho más establecido en las empresas, pero estaría padrísimo también que esta parte del mentoring es algo que se ha vuelto increíble, en donde podemos elegir a alguien que tiene habilidades desarrolladas en ciertos temas que nos interesan como mentor. Entonces, esas políticas en donde recursos humanos nos ayuda a elegir a alguien, sea un par, o sea un superior, eso no importa, que tiene habilidades que yo quisiera desarrollar, por ejemplo, como hablar en público, ¿no? Esto es algo que se aprende, entonces veo que alguien lo puede hacer así tranquilamente y súper bien, pues tomo, digamos que sesiones con ella de irme a tomar un café y de que me enseñe ciertos tips o cómo ella pudo aprender a hablar mejor en público, ¿no? Entonces, todo este tipo no tiene que ser un coaching tan formal, tan rígido, sino también estas conversaciones en donde ustedes tengan como empleados y como líderes espacios en donde puedan enseñarle a alguien más en un café de 20 minutos, hablando informalmente de habilidades que tengan y enseñárselas a otros, beneficia tanto al mentor como al que está aprendiendo ustedes, ¿no? Eso es un tip que se los doy, es excelente.
Y bueno, esto yo creo que es de las cosas más difíciles, en donde a los líderes de pronto les da más miedo invertir porque creen que si nuestros empleados tienen mucho tiempo libre, pues no van a hacer las cosas que tienen que hacer. Pero realmente aquí los estudios dicen que el 80% de los empleados se sentirían más comprometidos, o sea, entregarían mejor trabajo y más felices si tuvieran opciones flexibles para poder cumplir con sus necesidades personales. ¿A quién no le ha pasado que le da úlcera y gastritis pedir un permiso para llevar a su hijo al médico? O porque tienen un evento familiar, o porque un viaje se presentó de un amigo y entonces no pueden irse porque hay una llamada importantísima que hoy en día, digamos, la pandemia nos ha ayudado mucho a entender que no es necesario la presencia física para el trabajo, ¿no? Pero sí genera mucho estrés, o los que tienen una mascota, como ven en esta foto, ¿no? Y no saben dónde dejar a su perro. ¿Qué pasa si una empresa diseña un lugar que tampoco tiene que ser, ¿no? Un bosque, para donde los perritos de pronto puedan estar cerca para estas personas, o un daycare, donde yo tenga la capacidad de poder dejar a mis hijos en esos días en donde de pronto la guardería, algo pasó, o hay una semana de vacaciones en el colegio. El colegio de mi hija, por ejemplo, tuvo vacaciones la semana pasada cuando nadie tiene vacaciones. Entonces, ¿dónde dejo a mi hija? Puedo llevarla y hay un lugar agradable y seguro para que ella esté. O puedo tener una clase de yoga en la mitad del día o en la mañana. Puedo tener la posibilidad de hacer un home office si tengo ciertas condiciones que no me permiten ir a la oficina. Tengo un evento con mi equipo de trabajo al aire libre, con contacto con la naturaleza, en donde trabajo ciertas habilidades que también se van a traducir en la productividad, ¿no? Todo eso hay que motivarlo y hay que empezarlo a hablar si no lo han hecho, porque realmente sí tiene un impacto bastante importante, y eso no va a hacer, si se diseña bien la estrategia, que sus empleados entreguen menos. Al revés, va a hacer que sus empresas sean mucho más exitosas. Y bueno, promover el reconocimiento es algo súper importante. Yo creo que esto es algo que sí se hace en general, pero también siento que en una cultura, y se los digo abiertamente, yo soy colombiana, los colombianos somos una cultura diferente de la mexicana. Sí siento, por ejemplo, cuando yo llegué a México, que esta parte del reconocimiento era más difícil para los mexicanos. Eh, Sin querer decir que los colombianos lo hagamos maravillosamente. No he trabajado, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé cómo sea, pero siento que en México como que incluso nos da como algo como que reconocer de manera sincera y honesta a alguien más públicamente. Eh, y eso influye muchísimo en el nivel de felicidad. Eh, leí el ejemplo de una empresa, que precisamente ahorita se me fue el nombre de la empresa, no era una de esas que les dije, en donde equipos de trabajo se reunían cada 15 días o mensualmente y elegían a alguien al que iban a darle un reconocimiento en un día específico, ¿no? Existe como el día del reconocimiento. Y entonces ese día, digamos que no está agendado oficialmente, es algo como sorpresa para los empleados. eh, y el día elegido, o la persona que eligen, llega ese día a su trabajo y realmente hay un ambiente de reconocimiento en donde nos paramos, como película de Hollywood que al final aplauden, pero realmente nos paramos todos, aplaudimos, y alguien da unas palabras a esta persona por lo bien que ha hecho y por lo que ha aportado al equipo. Y le puedes dar un chocolate, pero ya solamente con el tema de que tú llegues a tu oficina, te sientes en tu lugar de trabajo habitual y veas que tu jefe, tus pares, te están aplaudiendo y alguien te está reforzando lo que hiciste bien, eso no tiene precio. Entonces, promover esas políticas y actividades de reconocimiento es muy divertido y es realmente positivo. Hay algo que ahorita se está hablando mucho y es de los espacios con naturaleza. Esto requiere evidentemente de una inversión, pero tampoco es tan difícil de hacer. O sea, si ya tenemos espacios determinados y estamos yendo a la oficina físicamente, se llama el diseño biofílico. Hay gente experta de esto en México, en donde adentro de las oficinas podemos adecuar, digamos, lugares en donde la gente pueda salir, estar al aire abierto para tomar las llamadas o para tener una reunión, o incluso en su misma oficina, en sus mismos espacios, si son cerrados,
incluir naturaleza para sentirte en un ambiente mucho más agradable. Y al parecer esto está demostrado que trae efectos en el cerebro muy positivos para que las personas puedan ser más productivas y creativas en su día a día. Y bueno, pues mi último mensaje, ya para terminar y si quieren preguntas, bienvenidas, es realmente pues ser serios con el tema y convertir nuestra felicidad en una prioridad. Si nosotros no convertimos nuestra felicidad en una prioridad, es muy difícil que la vayamos a llevar, la llevemos a nuestros lugares de trabajo y a nuestras empresas. Y los quiero invitar, si quieren tomar nota, hay una encuesta especial, hay diferentes tipos de encuestas que se diseñaron en Yale. Se llama The Perma Wellbeing Survey. Hay unas que son, digamos, para responder a nivel personal, ¿cómo está tu nivel de felicidad hoy? Y eso está padre, y entonces a los interesados, digamos que yo los puedo ayudar con ciertos rituales de 30 días que implementen en su día a día y ver en 30 días si su nivel de felicidad sí se incrementa. Eso lo hice con otros equipos y resultó muy interesante, pero la encuesta que los invito a responder hoy tiene que ver con la felicidad en el trabajo. Entonces, si quieren tomar la dirección, apuntarla, está aquí, se inscriben gratis. Lo único es que está en inglés, si no, pues encuentran a alguien que les pueda traducir las preguntas, pero es para de verdad saber cómo está el nivel de felicidad de cada uno de ustedes en el trabajo. Y pues eso sería todo. Los invito a reflexionar y si tienen dudas, pues aquí estoy, ¿no? Ana, muchísimas gracias. De verdad estuvo estupenda. Aprendí muchas cosas. Tenemos muchas preguntas, pero ya estamos sobre el tiempo. Muy rápidamente, aquí hubo una que me gustó mucho que dice, Ana, para ti, después de todo lo que vamos a platicar, ¿cuál es el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad es esforzarse todos los días para trabajar tu integralidad como ser humano. Pero yo diría que eso suena muy difícil. Lo más importante, porque no hay secreto, el secreto es esforzarse y sí requiere de trabajo. Pero cuando empezamos nosotros a aceptarnos como seres humanos, a demostrar nuestras emociones a nuestra familia, a las personas con las que trabajamos, cuando nos aceptamos que somos seres humanos, que sufrimos y que queremos ser más felices, ahí ya empezamos a ser más felices. Ahí ya recorremos un gran camino. Buenísimo. Y ya una última para cerrar y agradecerte, balance entre trabajo, familia, salud, religión, ¿cómo lo ves? Pues mira, básicamente lo que yo he aprendido es que sí es importante dedicar un espacio de tu día, todos los días, a cada uno de los pilares. Y eso va a requerir, como les digo, esfuerzo, incomodidad. Al principio van a estar incómodos. Yo, por ejemplo, no pertenezco a ninguna religión, pero sí medito diario. Entonces, establezco mi horario como prioridad. Meditar, hacer ejercicio sí o sí, que eso me hace a mí sentir mejor físicamente e impacta en mi salud física. Para la parte de estimulación intelectual, le dedico ya sea 10 o 15 minutos a leer algo sobre lo que me interese. O si ustedes ya están en un trabajo específico, pues eso parte también como una parte, ojalá trabajen en algo que los alimente intelectualmente. El otro pilar es poder conectar con alguien con la que tengas una relación significativa. Entonces, si ahorita estás haciendo home office por la pandemia, eso, llama a alguien, velo, que este tema de las pantallas sí no nos dan esa conexión tan profunda, pero habla con tus amigos, sal a tomarte un café con alguien que te interese, diario, no es una vez al mes, no, esto es todos los días. Y el quinto, aceptar nuestras emociones, cómo darnos cuenta, un ejercicio que es súper relevante para este tema de emociones, el journaling, escribir en un diario en las noches, cómo me sentí hoy y cómo me quisiera sentir, pero aceptar cómo me sentí hoy. Facilísimo, hoy me sentí así. ¿Cómo me quisiera sentir y qué puedo hacer para sentirme mejor mañana? Si haces esas 5 cosas diarias que te toman en total, si haces ejercicio media hora, meditas 10 minutos o haces tu parte espiritual, sea como la hagas, ¿no? Lees o haces algo para tu alimento intelectual, conectas con un amigo y haces un journaling, realmente la parte de tu día que se va a ver afectada son 2 horas, 3 horas máximo. La verdad, no es nada y es excusa no encontrar el tiempo para esforzarnos y hacerlo, vale la pena.
Buenísimo. Ana, de verdad, muchísimas, hay muchas preguntas más, te las vamos a hacer llegar, Sí, claro. estamos sobre el tiempo, pero de verdad, a nombre del Centro de Competitividad de México, del Consejo Mexicano de Negocios, te damos de verdad nuestro más grande agradecimiento por compartirnos un tema que yo creo que es relevante y es pilar fundamental en la vida de cada uno de los que nos acompañan, de nosotros, de las pymes, de los emprendedores, de verdad, muchísimas gracias, Ana. En breve te hacemos llegar tu reconocimiento tanto digital como físico Gracias. por esta charla tan amena y sobre todo de gran valor. De verdad, yo creo que y considero que es uno de los puntos más importantes que debemos de tener en consideración, siempre tener ese equilibrio y yo creo que la felicidad. Muchas gracias, Ana María Telles, de Ustedes. Tierra Pura, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Sean felices. Hasta luego, nos vemos en la que sigue, jóvenes de Creo, emprendedoras, emprendedores, muchas gracias por seguir.